Seguimos con La Trastienda con Erwin Pérez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. ¿Cómo les va? Saludos, espero que disfruten este programa, que estén disfrutando en general la programación de Latinísima, ¿no? Y bueno, en especial La Trastienda, donde hago estas entrevistas a distintas personalidades de la sociedad de Miami y también personalidades, personas que hacen cosas importantes y que vienen de paso a Miami, también tratamos de traerla. En este caso es una profesional que vive en Miami, que tiene que ver con el mundo de la educación, es empresaria y también con el mundo, en particular con el mundo de la educación especial. De eso, de las definiciones, las palabras que se usan y de mucho más, vamos a conversar ahora con Aliuska Peralta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Erwin, por la invitación y por una presentación tan especial. Yo soy atrevido porque dije vive aquí y Sí. como que asumí, pero asumió bien. Vivo aquí en Miami, sí. ¿Desde hace mucho tiempo? Hace 23 años, ya. ¿Sabes que no puedo adivinar si creo que eres cubana o venezolana? Adivinaste muy Cubana. bien. Cubana. Ok. Y te relacionas mucho con toda la comunidad en general, imagino. Sí, la comunidad cubana es muy activa, sobre todo aquí en el estado de la Florida y muy especialmente aquí en Miami. Pero gracias a Dios, Miami ya hoy es lo que se le llama un melting pot. Entonces tenemos realmente una comunidad muy vasta. Tenemos muchos venezolanos, muchos dominicanos también, nicaragüenses. Realmente los latinos están muy presentes en Miami. ¿A qué edad viniste a Miami? Vine con 24. Llegué con 24 años. ¿Y cuáles fueron los primeros trabajos que hiciste? Pues si recordamos, mi primer trabajo... Sí, drama, quiero drama. Sí. No, fue muy bonito. O sea, realmente estoy muy agradecida con todas las oportunidades que he tenido, porque mi primer trabajo fue en una oficina de abogados. De hecho, por más de 5 años fue ese mi background. Llegamos a crear una oficina de abogados donde nos especializábamos un poco en lo que es el tema de familia e inmigración. Un tema un poco candente en el día de hoy. Y bueno, esos fueron mis comienzos en oficinas de abogados. ¿Eras paralegal? Era paralegal. La abogada es una gran amiga mía hasta el día de hoy. Y bueno, trabajamos muchísimo juntas y incluso hasta hoy también nos asesora mucho, nos ayuda. Sí. ¿Cuánto hace que estás en el mundo de la educación especial, que tienes este emprendimiento que tiene un nombre largo en inglés y que ahora me lo vas a decir? ¿Cómo se llama el emprendimiento? ¿Cuánto hace que estás? Bueno, llevamos más de 6 años. Este ha sido un sueño no solo mío, sino de una gran amiga, Daine León. Juntas emprendimos una academia hace un poquito más de 6 años. Esta academia está localizada en North Miami. Se llama Happy Place Academy. Y esta academia es una escuela inclusiva, digamos. Somos daycare y escuela. Aceptamos niños desde que son bebés hasta primer grado. Entonces, al ser una escuela inclusiva, vimos la necesidad de este sector que cada día más va creciendo. Perdón, ¿qué significa inclusiva? Inclusiva significa que servimos a niños estudiantes que son neurotípicos y neuroatípicos. Discúlpame que te interrumpí. No, está muy bien la aclaración. Significa que servimos niños con algún tipo de diagnóstico y sin diagnósticos también. Y esto lo que facilita un poco es crearle una rutina a ese niño con alguna condición, entonces que copie o que imite de niños que no la tienen. Y ahora yo me culpo a mí mismo porque te interrumpí, estabas embalada contándome algo. ¿Te acuerdas fácil. o no? Sí, claro que sí, es fácil seguir la línea que justamente a raíz de que creamos Happy Place Academy y que siendo una escuela inclusiva nos dimos nos dimos a la búsqueda de tratar de servir un poco más a este sector, creando una escuela solamente para niños con habilidades únicas. Significa que así es como surge Unique Explorers Academy, que es nuestra escuela ubicada en Hammocks, aquí en la zona de Kendall. Y entonces allí solamente nos dedicamos a servir a niños con algún tipo de diagnóstico, ya sea déficit de atención, puede ser hiperactividad o autismo. ¿Mantienen la otra escuela? Sí, la otra escuela sigue activa. Es el bebé nuestro.
Realmente fue donde hemos creado muchas ideas, donde hemos adquirido la experiencia para poder ahora dedicarnos realmente a lo que es la educación especial. ¿Cómo se hace para... cuando uno habla de educación especial hay mucho... Perdona, pero está haciendo un poquito de ruido la pulsera, que está bonita, pero está haciendo ruido. Educación especial implica como... Es una cosa que está en carne viva, ¿no? Para sobre todo la gente involucrada, familiares. Y por otro lado está la empresa, que es un negocio también. Es correcto. ¿Cómo combinan las dos cosas? Es fácil cuando se tiene mucho corazón. Cuando existe pasión, y es lo que más yo diría que nos identifica a nosotros. Yo creo que esa es la diferencia que marcamos en la comunidad. Cuando realmente te dedicas y crees en lo que haces, pues ahí el corazón y la economía van de la mano. De hecho, muchas veces, tenemos que tener un departamento, por ejemplo, de contabilidad, porque si nos guiamos por el corazón y la pasión nuestra, realmente no llegaríamos a brindar el servicio, porque necesitamos, por ejemplo, maestras especializadas. Las maestras de nuestra escuela no son maestras de un centro cualquiera, son maestras con doctorados, son maestras que muchas son psicólogas, son sociólogas, con muchos años de experiencia en todo lo que es la educación especial. Entonces, todo esto lleva a una economía y un soporte, obviamente. Pero tenemos muchos niños pro bono, conocemos de muchas familias que no pueden solventar este tipo de educación. Y nosotros tenemos una parte, digamos, dedicada a estas familias donde podemos ayudarlas. Y tenemos muchos programas, existen muchas becas, hay mucho desconocimiento en la comunidad y también por eso agradecemos espacios como estos que nos permitan hablar, porque hay personas que no tienen economía y desconocen que hay muchísimas becas, no son solo una, sino muchísimas becas que le dan la cobertura para poder tener a sus hijos en escuelas así como la nuestra. En este segundo centro, ¿cuántos estudiantes hay? Tenemos una capacidad de 75 niños. Okay. Actualmente tenemos enrolado 45 aproximadamente. Somos una escuela muy nueva. Recientemente acabamos de abrir. Comenzamos con el campamento de verano y comenzamos ahora, junio 9. Recién mañana estamos cumpliendo un mes. De los 45, ¿todos tienen autismo? Todos tienen diferentes diagnósticos. El predominante yo diría que es autismo, pero hay muchos niños, como le digo, con déficit de atención, con hiperactividad. Tenemos niños incluso diabéticos, porque esa es otra. A veces no son condiciones a las que estamos acostumbradas, pero sí son alguna otra condición médica. ¿Solo diabetes si no tienen alguna...? Sí, pero son niños con una diabetes severa. ¿Pero no tienen una otra condición? No. En este caso tenemos 2 estudiantes que tienen una condición severa de diabetes donde necesitan una enfermera en todo momento a su lado. ¿Pero no tienen una condición como autismo? No, estos 2 estudiantes en específico no. ¿Y es bueno para ellos estar mezclados? Es que hay diferentes niveles. Si hablamos solamente del autismo, por ejemplo, hay diferentes niveles. Hay niños que son autistas, por eso, pero son no verbales. Deja de ser autismo. Pero sí, claro. Alguien que tiene diabetes, si no tiene autismo, también lo incluyen ustedes. Sí, claro. Si nos basamos en la otra escuela, que es nuestra primera experiencia, en esa escuela conviven perfectamente niños que no tienen ninguna otra condición con niños que sí pueden ser autistas. ¿No hay problema para que los padres con niños neurotípicos dejen que sus hijos se compartan? Estoy tratando de ser delicado en las palabras. Se unan a chicos neurodivergentes. Los padres saben a lo que la escuela se dedica. Los padres saben que somos totalmente dirigidos hacia el sector. ¿Y por qué alguien podría llevar a un colegio de inclusión? Es muy buena pregunta y te explico por qué. Los colegios así especializados como el nuestro, por ejemplo, son pocos niños por aula. Estos niños normalmente son inmunodeprimidos, tienden a enfermarse mucho. Entonces, más allá de la preocupación social, del lenguaje, por ejemplo, que creo que es más o menos donde conduce tu pregunta, también estos padres tienen otras preocupaciones, como son que se enferman mucho en estas aulas grandes donde los maestros no tienen la capacidad para poder atender 22, 24 estudiantes. Y estos niños necesitan una atención mucho más individualizada que en nuestra escuela definitivamente la pueden recibir. ¿Qué piensas del autismo?
El autismo es algo que es increíblemente un misterio para todos. De hecho, no hay una explicación. Estoy de acuerdo contigo. No hay una explicación con de qué lo tantos avances produce. que hay. Es cómo no han dado con la causa, ¿eh? Me parece increíble que estemos en este siglo y que todavía no demos con la causa. Bueno, también tenemos otras enfermedades que tampoco hemos descubierto que la causan, pero es algo que nos preocupa mucho. Porque si te hago una anécdota, por ejemplo, en la otra escuela, hace más de 5 o 6 años, cuando comenzaban nuestros estudiantes a registrarse, la gran mayoría eran niños neurotípicos. Sin embargo, hace aproximadamente 2 años, que es cuando surge la idea de Unique Explorers Academy, comenzamos a recibir llamadas de padres con niños con alguna condición. Entonces, es algo que va en aumento por día. No sabemos qué lo causa. Yo soy de las que opino que es una combinación de todo, es la alimentación, es la tecnología o el exceso de la tecnología, es la falta de atención, pero bueno, eso se lo dejo a los especialistas porque lo mío es la parte académica. Pero sí, es un misterio. Pero sabes que estás involucrada y si estás haciendo entrevistas y promoción del trabajo que están haciendo, te has metido en un mundo que es bastante tumultuoso, ¿no? Sí. Y bueno, por supuesto, muy apasionante y muy apasionado, que es el mundo del autismo, y entonces donde las sensibilidades están muy a flor de piel. Sabes que sí, es una arena movediza donde estamos, pero es un sector tan necesitado. Creo que aquí lo que tienes que pensar es en que tú en el beneficio que das, ¿no? Y hay que pensar en los niños, que en realidad es lo que importa. Es muy grande. Y también, ojo, nuestra academia se distingue también por el compromiso con los padres. Los padres con niños con algún tipo de condición o con algún tipo de habilidad única, como prefiero yo llamarle, son padres que viven una vida bastante agitada. Son padres que corren del trabajo a la escuela a dejar al niño, corren a terapias luego, y nuestra escuela lo que hace es tratar de complementar o tratar de apoyar a esa familia. Mientras que una familia funcione y esté feliz y tenga un reposo, los niños van a estar mucho mejor, que es el centro nuestro. Entonces, en la academia justamente le proporcionamos todo tipo de terapias para que el padre solamente deje al niño, por ejemplo, en la mañana, entonces en las tardes reciben las terapias. En la mañana es toda la parte académica, y en las tardes la terapia. Y imagino que son como 2 hijos tuyos, ¿no? Las 2 academias. Háblame de cada uno. ¿Cuál es ¿Por qué hay diferentes? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La primera en Happy Place ¿Dónde Academy. está la integración? Exacto. Es una escuela totalmente inclusiva donde aceptamos todo tipo de estudiantes. No tienen que tener una condición. En Unique Explorers Academy sí todos los niños tienen alguna condición, ya sea médica o neurológica. Ok, y si alguien, el papá de un niño, una niña con autismo, te dice, ¿a cuál de las 2 lo llevo? Bueno, ya ahí sería un problema, 2 problemas, que la decisión la tendrían los padres. Uno es la distancia, porque uno está en North Miami. Es equidistante, están en el medio. Pero si fuese así, es un problema de preferencia del padre. En mi opinión, todo depende de la condición que tenga el niño. Si el niño tiene una condición que es bastante funcional, yo me iría por una inclusiva. Pero si el niño necesita un poco más de cuidado, por ejemplo, es no verbal, pues yo me iría por Unique Explorer Academy, porque las aulas son pequeñitas, como te había mencionado, tienen todas las terapias dentro de la escuela, ofrecemos incluso la terapia equina, que es parte de los servicios que ofrece la escuela. Entonces yo definitivamente es la elección del padre, pero dependiendo de la condición me iría por Unique Explorers Academy. Aliuska, y antes de comenzar la empresa, digamos, hace unos 5 años, como me estás contando, ¿tuviste alguna vez contacto con el mundo del autismo? Yo creo que es difícil hoy por hoy no tener contacto con el mundo del autismo. Tenemos muchas amistades, muchas familias con niños con algún tipo de condición, y yo en lo personal sí. Respondiendo concretamente a tu pregunta, tengo una gran amiga que también ha sido una guía muy importante en todo este tema de educación, porque es dueña de escuelas también, inclusivas, y entonces su niño tiene una condición de autismo y la he acompañado durante todo el proceso. Es un proceso difícil porque primero viene la aceptación,
que es muy complicada. Y esa etapa la vivimos mucho en nuestra otra escuela, es donde nosotros nos sentamos con los padres y decimos, bueno, le hemos hecho un examen, que lo hacemos en la escuela normalmente a partir de los 2 años, y hemos notado que el niño debería estar por su edad en este nivel cuando realmente está en este otro. Entonces es vivir ese proceso de aceptación, un poco de duelo con los padres, y esta amiga nuestra nos ayudó mucho. Pero me interesa, además de eso, que está perfecto lo que me cuentas, tu proceso interno con respecto al autismo. ¿Cómo ha sido? Es que ha sido... ¿Ha fluido? Ha fluido mucho, y te voy a explicar por qué. Cuando tenemos a un niño, si hablamos concretamente del autismo, por ejemplo, ahora en nuestra escuela, la semana pasada, justamente el jueves, fue algo muy bonito que para cualquier persona allá afuera pasa desapercibido. Sin embargo, para nosotros dentro de la escuela fue muy grande porque el niño llegó a expresar una frase completa. El niño llegó a decir, estoy feliz aquí. Entonces, para un niño que es prácticamente no verbal, porque solamente decía algunas palabras, el decir completamente estoy feliz aquí fue muy grande. Entonces, son esos pequeños pasos los que te llenan el alma, y eso yo creo que es lo que ha hecho que ambas, tanto Dainé y yo, nos enamoremos de nuestro sueño, de este emprendimiento que hemos llegado, que está tocando y está marcando mucha diferencia en la comunidad. ¿Quién es Dainé? Dainé es mi partner, es una gran amiga de más de 20 años. Llegamos a este país prácticamente juntas. Al principio cada quien iba con su trabajo de la mano, pero un buen día surgió la idea de formar la primera academia que tuvimos, y ella me siguió en este sueño. Te hago una acotación, para mí fue muy difícil lograr ser mamá. Siempre lo explico porque las personas como que dicen, bueno, ¿por qué de una oficina de abogado? Tuve otro trabajo que no te mencioné, que de hecho es un negocio familiar, una agencia de viajes. Para mí tú eras modelo en algún momento. ¿Viste? Fui. La quería para el final de la entrevista. Es correcto. Buen ojo. Fui en mi juventud. Pero durante toda esta búsqueda siempre hubo algo en mí desde mis tiempos en Cuba, desde mi juventud. Trabajé mucho con niños sin amparo filial en Cuba. Entonces de ahí viene la pasión por los niños. Me fue muy difícil ser mamá. Sabía que tenía una condición médica por diferentes complicaciones que no me iba a ser fácil. Cuando finalmente se me hizo el milagro, tuve a mi hijo por un proceso de in vitro. Y entonces, justamente de la mano surge esta idea donde quiero dedicarme al mundo de la educación. Quiero ofrecerle a mi hijo y a toda esta comunidad que están haciendo algo diferente. Y entonces Dainé, mi gran amiga de hace más de 20 años, se unió en este sueño, y aquí estamos juntas. Un paréntesis, salimos un poco del autismo. ¿Qué recomendarías a gente que quiere... A veces hay 2 amigas, 2 amigos que hay confianza, tienen un poco de dinero y quieren hacer un negocio, hacer un emprendimiento. ¿Cómo hace? Porque te noto como que estás muy satisfecha con esa unión con tu amiga, llevan 5 años y van creciendo. ¿Cuál es el consejo tuyo? Pues tengo muchos amigos que me hacen la misma pregunta, y yo siempre les digo, con confianza, si se atreven al emprendimiento de, por ejemplo, esta parte de la educación, cuentan con todo nuestro apoyo y se los recomiendo altamente. Es muy gratificante. Y esta amiga de la que te comentaba, que tiene un niño con una condición, que ha sido nuestra Biblia, nuestra guía en este caminar, ella me decía algo que nunca lo olvido. Y ella me dijo, Ali, vas a ser muy feliz, porque cuando mires a uno de esos niños, muy probablemente el último plato de comida que llevan a su estómago va a ser el que tú les das en la escuela. Y es real. Nuestra otra escuela está en un sector, como le explicaba, de North Miami Beach. Es un sector con una economía muy baja. Y así encontramos. Hay veces que nosotros incluso en la misma escuela bañamos a los niños, y es el baño del día. Porque familias un poco disfuncionales, y yo diría que sí, a mí me apasiona lo que hago. Y si fuera un negocio de otro tipo, un consejo para alguien que quiera hacer un negocio, 2 amistades. ¿Ustedes cómo les costó dividirse las funciones? Yo creo que todo va fluyendo. Tenemos una gran bendición. No es fácil hacer una compañía entre 2 personas o crear lo que se llama un partnership.
De hecho, yo siempre digo lo mismo. El primer partnership muchas veces es con nuestra pareja y es complicado. Imagínese usted un partnership de negocio. Okay. Pero lo hemos sabido llevar muy bien. Creo que justamente las líneas de trabajo cada quien ha marcado. Más o menos cómo se divide. Su fuerte. Por ejemplo, Daine, en este caso, en nuestra nueva escuela, Daine es la que se encarga de todo lo que es la terapia equina. Okay. Por ejemplo, la parte de las terapias la domina ella muy bien. Ambas, la relación con los padres yo creo que tiene que ser una cosa de dos. Ajá. Yo soy un poco la parte económica. Okay. A ella se le da muy bien esta parte de las comunicaciones y el marketing. Estoy aquí porque ella está justamente fuera de Miami. Pero tú lo haces bien también. Muchas gracias. Pero poco a poco nos hemos dividiendo. Tenemos muchos programas. Yo me encargo de unos, ella se encarga de otros. Pero la verdad ha sido un éxito. Y cuando hay dos socios o socias y no llegan a un acuerdo, ¿cómo se dirime? Bueno, ha pasado, no te mentiría si te dijera que no. Uno dice, hagámoslo el sábado, el otro no, el viernes, yo creo el sábado. Sí, de hecho pasó con el opening de la escuela, pero no, al final nos ponemos de acuerdo porque, a ver, vamos una vez cada uno. Sí, exacto, una vez se de una, otra vez se de otra, y no se te puede olvidar lo principal, que es cuál es la meta, qué es lo que buscamos. Entonces, pues vamos a ceder porque hay un bien mayor. Yo creo que si trabajara en un ambiente así, lloraría todos los días. Quizá algún momento uno se acostumbra. ¿Tú lloras mucho? Bueno, hasta el sol de hoy te mentiría si te digo que, por ejemplo, cada graduación de la escuela, yo lloro. Es imposible para mí controlarme. El hecho de saber que quizás no los vuelva a ver, el hecho de saber que sembraste la primera semilla en ellos, el hecho de haberlos acompañado por varios años y ver tantos logros que quizás, como te explicaba, para otros son desapercibidos, pero para nosotros son extremadamente valorados. A mí me emociona muchísimo y el corazón se va acostumbrando, pero no. El mío, cada graduación es llanto, sí. Dijiste algo recién de logros, ¿no? Y siempre los comunicadores como que queremos también dejar un mensaje cuando hacemos programas o entrevistas y creo que un mensaje que se puede tomar de esto es que en el autismo hay avances y hay dinámica, no hay una concepción errónea y también hay mucha desinformación al respecto de que quedan en un estado y hay de todo. Por eso el autismo se dice que es un espectro porque hay muchas variaciones, ¿no? Correcto, así es. Pero en general no quedan estáticos, pueden avanzar. Sí, avanzan y a pasos incluso agigantados algunos. Es por esto la gran participación e importancia de las terapias. Por ejemplo, la terapia equina, que es algo que nosotros ofrecemos en la escuela, se ha probado los grandísimos avances que tienen los niños en la motora fina, la motora gruesa, en la parte emocional. La conexión con el caballo es algo que uno no entiende, pero el caballo es un animal muy perceptivo que puede cambiar tu estado anímico en segundos. Entonces, por ejemplo, con la terapia equina hemos visto muchísimos avances en nuestra escuela. Obviamente no podemos dejar atrás una buena terapia de habla, terapias ocupacionales. La física para estos niños muchas veces tienen condiciones que no logran tener un equilibrio, cosa que se combina con la equina. La música, en nuestra escuela también hacemos terapias de música, terapias de arte y se han visto logros inmensos. Ya te digo, por ejemplo, en Unique Explorers Academy en solo un mes de recién abierto, los avances que tienen los estudiantes han sido asombrosos, cosa que nos alegra muchísimo de ver a un padre como al recibir a su hijo, por ejemplo, el hijo le dice mamá y nunca lo había escuchado. Es muy bonito. Son todos esos pequeños detalles que hacen la gran imagen. Bueno, nos quedan pocos minutos. Estoy con Aliuska Peralta, empresaria. Bueno, nos ha estado conversando sobre lo que hace. Quería como ir terminando, ¿no? Pero continuar un poquito con la de la terapia equina, ¿no? Equino tiene que ver con caballo, obviamente. Si alguien una madre lleva a una niña de 6 años o de 10 años a la terapia equina, ¿qué pasa en la terapia? ¿Empieza la terapia 9 de la mañana? ¿Empieza? ¿Cuánto dura? ¿En qué consiste? Las terapias las comenzamos normalmente. Si el niño no ha tenido contacto primero con un caballo, por lo general, si es su primera vez, duran unas 30 minutos aproximadamente. Siempre se demora un poco más porque en lo que se prepara y tal, se extienden unos 40 minutos, pero en contacto, digamos, con el caballo,
unos 30 minutos. Ya a medida que va avanzando la terapia, se puede extender 40, 50, hasta 1 hora. Creemos que ya más de 1 hora, a no ser que la combinemos como por ejemplo hacemos nosotros con la música, entonces se podría extender. La terapia comienza por lo general, al principio es algo suave, donde por ejemplo alimentan al caballo, lo peinan, lo bañan, le hacen la montura. Es un poco alistarlo y es ir paso a paso, como todo en la vida. No se puede presentar el animal y pretender que el niño se va a montar al segundo. ¿Y por qué un caballo y no una vaca o un burro? ¿Cuál es la propiedad que tiene el caballo? Justamente por lo que te decía, los caballos tienen muchos receptores, captan muchísimo el estado de ánimo, donde si, por ejemplo, está probado que sufrimos de ansiedad, estamos un poco alterados, deprimidos, el caballo lo puede sensar. Y hay algo en el efecto del pelaje del caballo que te transforma. O sea, solamente con tocar un caballo ya es una terapia. Es muy sensorial. Entonces esto... ¿Sabes que no sabía nada de eso? Pues bueno, lo invitamos entonces a nuestra academia para que participe de las terapias. Sí, que bueno, que entren al Instagram que hemos estado poniendo en pantalla, que busquen a Liuska Peralta en Google y ahí ya les va a salir, ¿no?, la información. Ya vamos terminando. No te voy a dejar ir sin que me digas un poquito algo del modelaje. ¿Qué hiciste? No, ¿Desfilaste? estuve modelando en Cuba, sí. Hay un lugar muy... ¿En la Maison? Exactamente, en la Maison. Está muy informado usted. He estado Erwin. alguna vez allí. Bueno, pues allí modelé. No fue mucho tiempo, fue desfiles. Fue menos de 1 año. Lo hice justamente para que no pasaran los años y no decir no lo intenté, pero realmente no era lo mío. Entonces lo hice por muy poco tiempo. Bueno, qué bueno que te dediques a este mundo, ¿no?, de la discapacidad o de las habilidades únicas, como se dice, como te gusta decir a ti. Así que bueno. Muchísimas gracias. Qué bueno por la que estés en nuestra invitación. familia del autismo. Gracias a usted por la cobertura y por la oportunidad. Bueno, ha sido Liuska Peralta. Espero que se hayan entretenido y que hayan aprendido con esta conversación, con todos su experiencia, todo lo que ella sabe, sus conocimientos. Y bueno, entren, búsquenla y sigan sus academias y sus actividades. Y síganos a nosotros, La Trastienda, aquí en Latinísima. Un abrazo para todos. Gracias.